Las lenguas indoeuropeas son hoy habladas por más de la mitad de la humanidad, pero su expansión no fue un proceso simple ni pacífico. Fue una historia de migraciones, conquistas y adaptaciones culturales que transformaron el mapa lingüístico del mundo. Cada desplazamiento de pueblos trajo consigo la desaparición de lenguas locales, la fusión de tradiciones y la creación de nuevas identidades. Existe una posibilidad real de que lo que creemos sobre nuestras raíces lingüísticas sea incompleto. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que descubrir estos caminos nos conecta con una herencia que aún define nuestra identidad. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La historia de las lenguas indoeuropeas comienza en un escenario vasto y aparentemente inhóspito, las estepas pónticas, una región que se extiende entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Allí, hace más de 5000 años, comunidades de pastores y guerreros desarrollaron un idioma que se convertiría en la raíz de la mayoría de las lenguas que hoy dominan Europa y gran parte de Asia. Este origen, conocido como la hipótesis Kurgan, sostiene que fueron los pueblos nómadas de las estepas quienes, mediante migraciones y conquistas, llevaron su lengua a territorios lejanos. Existe una posibilidad real de que estas lenguas nunca hubieran salido de las estepas. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que su expansión definió la base de casi todas las lenguas europeas modernas. La clave de esta expansión fue la movilidad. Los pueblos de las estepas habían domesticado el caballo y perfeccionado el uso de carros de guerra, lo que les otorgaba una ventaja militar y logística frente a otras comunidades sedentarias. Esta capacidad de desplazamiento rápido les permitió conquistar territorios, establecer contactos comerciales y difundir su lengua. Cada victoria militar y cada alianza cultural significaba que nuevas poblaciones adoptaban palabras, estructuras y formas de comunicación que provenían de las estepas. La primera gran ola de expansión se dirigió hacia Europa. Los indoeuropeos penetraron en los Balcanes, en el centro del continente y más tarde en el oeste. Lenguas como el griego, el latín y las lenguas célticas tienen sus raíces en este movimiento inicial. El proceso no fue pacífico. Comunidades locales perdieron sus lenguas ancestrales, absorbidas o desplazadas por la fuerza de los recién llegados. La tensión entre tradición y cambio fue constante. Pueblos enteros vieron cómo sus formas de comunicación desaparecían, sustituidas por un idioma que traía consigo nuevas estructuras sociales y culturales. La expansión no fue solo imposición. En muchos casos, las lenguas indoeuropeas se mezclaron con las locales, creando híbridos que dieron lugar a nuevas formas de expresión. Este fenómeno explica por qué, aunque todas las lenguas indoeuropeas comparten una raíz común, presentan diferencias tan marcadas. La fusión cultural fue inevitable. Los conquistadores necesitaban adaptarse a los territorios conquistados, y los pueblos locales incorporaban elementos de los recién llegados. La expansión lingüística también tuvo consecuencias sociales y políticas. Las lenguas indoeuropeas se convirtieron en herramientas de poder, utilizadas por élites para consolidar su dominio. Hablar la lengua del conquistador significaba acceder a privilegios, mientras que mantener la lengua local podía implicar marginación. Existe una posibilidad real de que las lenguas locales hubieran resistido. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que la fuerza militar y cultural de los indoeuropeos convirtió su idioma en la base de imperios futuros. El resultado de esta primera expansión fue la creación de un mosaico lingüístico que aún define Europa. El latín, nacido de esta raíz, se convirtió en la lengua del Imperio Romano y más tarde en el origen de las lenguas romances: español, francés, italiano, portugués y rumano. El griego, con su influencia filosófica y científica, moldeó el pensamiento occidental. Las lenguas germánicas, célticas y eslavas también surgieron de este tronco común, extendiéndose por vastas regiones del continente. La historia de la expansión indoeuropea en Europa es la historia de una tensión eterna, entre lo que se gana y lo que se pierde. Se ganó una raíz común que permitió la comunicación y la creación de imperios, pero se perdieron lenguas ancestrales que nunca volverán.
Tal vez no sea solo un relato de migraciones, sino el recordatorio de que incluso las palabras pueden conquistar y transformar civilizaciones. Sin embargo, si se entendía su alcance, quedaba claro que la primera expansión indoeuropea fue el inicio de una transformación que aún define quiénes somos. La expansión indoeuropea hacia Asia fue tan decisiva como la que transformó Europa. Tras consolidarse en el continente europeo, los pueblos indoeuropeos emprendieron una ruta oriental que los llevó hasta el corazón del subcontinente indio. Este movimiento no fue un simple traslado de poblaciones, fue una migración masiva que alteró profundamente la cultura, la religión y la identidad de millones de personas. Existe una posibilidad real de que las lenguas locales hubieran resistido. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que la llegada de los indoeuropeos transformó para siempre la historia de la India. Los pueblos que llegaron al subcontinente introdujeron el sánscrito, una lengua que se convertiría en el pilar de la tradición védica. Con él llegaron los himnos, las escrituras religiosas y las bases de una filosofía que aún hoy define gran parte del pensamiento indio. El sánscrito no solo fue un idioma, fue un vehículo de poder, utilizado por las élites religiosas y políticas para consolidar su dominio. La tensión entre las lenguas locales y la imposición indoeuropea fue evidente. Comunidades enteras vieron cómo sus formas de comunicación eran desplazadas por un idioma que traía consigo una nueva cosmovisión. La expansión hacia Asia no se limitó a la India. Los indoeuropeos también se desplazaron hacia Irán, donde dieron origen a las lenguas iranias, como el avéstico y más tarde el persa. Estas lenguas se convirtieron en símbolos de imperios poderosos, como el aqueménida y el sasánida, que dominaron vastos territorios y dejaron un legado cultural que aún perdura. Existe una posibilidad real de que estas lenguas hubieran quedado confinadas a pequeños grupos. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que su influencia moldeó imperios enteros. La expansión continuó hacia Anatolia, donde surgieron lenguas como el hitita, una de las primeras lenguas indoeuropeas en ser registradas por escrito. En esta región, la fusión cultural fue intensa. Los indoeuropeos se mezclaron con pueblos locales, creando nuevas tradiciones y sistemas políticos. El hitita, aunque desaparecido, es testimonio de cómo la expansión indoeuropea alcanzó incluso las civilizaciones más antiguas del cercano Oriente. La ruta oriental también llevó a los indoeuropeos hacia Asia Central, donde las lenguas tocarías florecieron en la región de Tarim, en lo que hoy es China occidental. Aunque estas lenguas desaparecieron, su existencia demuestra la amplitud del movimiento indoeuropeo y su capacidad para adaptarse a entornos diversos. El impacto cultural fue inmenso. En la India, el sánscrito dio origen a una tradición literaria y religiosa que aún define la identidad del país. En Irán, las lenguas iranias se convirtieron en símbolos de poder imperial. En Anatolia, el hitita dejó huellas en la historia escrita. Y en Asia Central, las lenguas tocarías mostraron que la expansión indoeuropea no tuvo límites claros. La expansión indoeuropea, en conjunto, creó un mapa lingüístico que hoy abarca desde Irlanda hasta la India, desde Escandinavia hasta Irán. En Europa occidental y meridional, el latín dio origen a las lenguas romances, español, francés, italiano, portugués y rumano. En Europa central y septentrional, las lenguas germánicas se diversificaron en alemán, inglés, neerlandés, sueco, danés, noruego e islandés. En Europa oriental y los Balcanes, las lenguas eslavas como ruso, polaco, checo, serbio, croata y búlgaro se consolidaron, junto al griego como pilar cultural. En Irán y Asia occidental, el persa, el kurdo y el pastún se convirtieron en lenguas de referencia. En India y Nepal, el hindi, el bengalí, el urdu, el maratí, el panjabí y el nepalí derivaron de la raíz indoaria. Incluso lenguas extintas como el hitita en Anatolia y el tocario en Asia Central son testimonio de la amplitud de esta expansión. La tensión entre lo que se ganó y lo que se perdió es evidente. Se ganó una raíz común que permitió la creación de imperios y tradiciones compartidas, pero se perdieron lenguas locales que nunca volverán. Tal vez no sea solo un relato de migraciones, sino el recordatorio de que incluso las palabras pueden conquistar y transformar civilizaciones. Sin embargo, si se entendía su alcance,
quedaba claro que la expansión indoeuropea hacia Asia y Europa fue una de las fuerzas más decisivas de la historia humana. La expansión indoeuropea hacia Asia fue un viaje que cambió para siempre el destino de civilizaciones enteras. Tras conquistar Europa con sus migraciones y fusiones culturales, los pueblos indoeuropeos emprendieron una ruta hacia el este, una marcha que no solo llevó nuevas palabras, sino también nuevas formas de pensar, de gobernar y de creer. Existe una posibilidad real de que las lenguas locales hubieran resistido. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que la llegada de los indoeuropeos transformó para siempre la historia de Asia. En el subcontinente indio, el sánscrito emergió como la lengua sagrada, raíz de la familia indoaria. De él nacieron lenguas que hoy hablan cientos de millones: hindi, bengalí, urdu, marathi, panjabí, nepalí. Con estas lenguas llegaron los himnos védicos, las escrituras religiosas y una filosofía que aún define la identidad de India, Pakistán, Nepal y Bangladesh. El sánscrito no fue solo un idioma, fue un arma cultural, un símbolo de poder que desplazó tradiciones locales y las reemplazó con una cosmovisión que moldeó religiones y sociedades. Más al oeste, en Irán, surgió la familia irania, el avéstico, el persa, el kurdo, el pastún. Lenguas que se convirtieron en la voz de imperios como el aqueménida y el sasánida, y que aún hoy resuenan en Irán, Afganistán e Irak. Hablar persa era hablar el idioma del poder, de la administración, de la cultura refinada. Existe una posibilidad real de que estas lenguas hubieran quedado confinadas a pequeños pueblos. Pero claro, si se entendía su alcance, quedaba claro que moldearon imperios enteros. La expansión no se detuvo allí. En Anatolia, los indoeuropeos dieron origen a lenguas como el hitita y el luvito, entre las primeras en ser registradas por escrito. Aunque hoy están extintas, fueron testigos de cómo la fuerza indoeuropea penetró en Turquía y se mezcló con las civilizaciones más antiguas del cercano Oriente. Más allá, en las arenas de Asia Central, florecieron las lenguas tocarías, habladas en la región de Tarim, en lo que hoy es el oeste de China. Aunque desaparecieron, su descubrimiento arqueológico en manuscritos antiguos revela que la expansión indoeuropea no tuvo límites claros, llegó hasta territorios inesperados, demostrando que las palabras podían viajar más lejos que los ejércitos. El mapa que dejaron los indoeuropeos es un mosaico de familias lingüísticas que aún hoy definen la comunicación de más de la mitad de la humanidad. En Europa occidental y meridional, el latín dio origen a las lenguas romances: español, francés, italiano, portugués y rumano. En Europa septentrional y central, las lenguas germánicas se diversificaron en inglés, alemán, neerlandés, sueco, danés, noruego e islandés. En Europa oriental y los Balcanes, las lenguas eslavas como ruso, polaco, checo, serbio, croata y búlgaro se consolidaron, junto al griego como pilar de la familia helénica. En Irlanda, Gales y Bretaña sobrevivieron las lenguas célticas. En Lituania y Letonia, las lenguas bálticas aún resisten. En Armenia y Albania, lenguas únicas como el armenio y el albanés recuerdan la diversidad del tronco común. Y en Asia, las familias indoarias e iranias siguen vivas, mientras que las lenguas anatolias y tocarías son testigos silenciosos de un pasado perdido. La tensión entre lo que se ganó y lo que se perdió es inevitable. Se ganó una raíz común que permitió la creación de imperios, religiones y tradiciones compartidas. Pero se perdieron lenguas locales que nunca volverán, voces que fueron silenciadas por el avance de una fuerza cultural imparable. Tal vez no sea solo un relato de migraciones, sino el recordatorio de que incluso las palabras pueden conquistar y transformar civilizaciones. Sin embargo, si se entendía su alcance, quedaba claro que la expansión indoeuropea fue una de las fuerzas más decisivas de la historia humana, una corriente invisible que aún moldea el mundo en el que vivimos.